Dios eterno, gracias por este día, Señor, te damos por las bendiciones que de ti recibimos, Señor. Y una de ellas es que podemos tener el privilegio, Señor, y el gozo de disfrutar de tu palabra. Rogamos, Señor, queremos poner en tus manos este tiempo y que tu Santo Espíritu sea la guía en nuestro estudio de los pasajes que vamos a ver el día de hoy. Señor, guíanos, llévanos a través de los versículos de tu palabra y que podamos entender los propósitos de por qué fue escrito así, de esa manera, y qué es el mensaje que está transmitiendo tu palabra en ellos. Señor, te agradecemos y queremos darte la gloria y la honra, porque es tuya la palabra, es tuya la obra, Señor, y tuya la intención que pones en el corazón para que nos acerquemos a tu palabra para obedecerla, Señor. Gracias, Dios eterno, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, como ya habíamos comentado la semana pasada, estamos estudiando algunos de los milagros que hizo el Señor Jesucristo en Tierra Santa y observamos milagros que hizo para judíos, pero también vemos milagros que obró en personas que eran gentiles, es decir, que no eran personas que pertenecieran al pueblo de Israel, pero sin embargo ahí se encontraban. Y vemos también los propósitos por los cuales se plasmó eso en su palabra. Entonces el día de hoy vamos a ver un milagro que todos conocemos como el Señor Jesucristo sana al siervo de un centurión. Bien, como podemos recordar, el Señor Jesucristo poco antes de este milagro había sanado a un judío leproso, en cuyo caso mostró su compasión por él, pero también el respeto hacia la ley dada a través de Moisés con respecto a la lepra. Ahora Mateo presenta en segundo lugar el caso de un gentil al cual concede la petición que le estaba haciendo para salud de su siervo. Y en el hecho de haber hecho primero milagros a personas que pertenecían al pueblo judío y en segundo lugar a personas que eran gentiles, en este caso Dios muestra el orden en el cual se iba a dar la salvación, porque dice la palabra que la salvación viene de los judíos. Si recordamos lo que dice Juan 4:22, la palabra dice que vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Asimismo vemos en Hechos capítulo 1 versículo 8, a donde Dios muestra ese orden para compartir el evangelio a todas las naciones de la tierra. Y el Señor les está diciendo aquí a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si vemos aquí en este versículo, está dando el orden. Es primero el Evangelio a Tierra Santa y en ese orden hacia el exterior a las demás naciones. Entonces, vemos que Dios no reservó la salvación nada más para el pueblo judío o para algunos elegidos, según algunos predican. En ese orden de ideas vemos entonces el caso con el título de El Señor Jesucristo sana al siervo de un centurión. Antes de pasar a estudiar ese pasaje, vamos a ver brevemente otros pasajes, porque en algunos casos se menciona que algunas personas encuentran que hay contradicciones en el Nuevo Testamento o en otras partes de la Biblia, lo cual hemos demostrado que eso no es así. Y quiero compartir esto para que podamos entender por qué fue así la manera en que se redactó este pasaje en dos evangelios de los sinópticos. Según el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, entre los versículos 35 y 45, se habla de que los hermanos Santiago y Juan pidieron al Señor Jesucristo lugares de privilegio en su reino. Pero en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, entre los versículos 20 y 28, dice que fue la mamá de ellos quien pidió al Señor Jesucristo en el nombre de sus hijos esa posición. Veamos entonces qué es lo que dicen esos dos pasajes. Dice Marcos 10:35: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 20, en los versículos
20 al 24 dice la palabra lo siguiente: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Entonces él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, es decir, los otros 10 discípulos, se enojaron contra los dos hermanos. Y dice Marcos 10:37, ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como vemos en el Evangelio de Mateo, la Escritura dice que la mamá de ellos fue la que le pidió esa posición para sus hijos al Señor Jesucristo. Y aquí en Marcos vemos que ellos le están diciendo que les conceda esta posición a ellos. Entonces dice Mateo 10:25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Marcos 10:43 y 44 dicen: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otro caso es cuando Juan, el apóstol, afirma que el Señor Jesucristo bautizaba, pero en el mismo Evangelio, en el capítulo 4, lo anterior que comenté está en el capítulo 3, en el Evangelio 4 menciona que fueron sus discípulos los que bautizaban. Leo los textos. Juan 3:22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Como vemos, aquí parece que la Escritura da a entender que el que realizaba los bautizos después de Juan era el Señor Jesucristo. Pero luego vemos en Juan capítulo 4 versículos 1 y 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aclara el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, como vemos en estos dos pasajes, parece que se estuvieran contradiciendo. Pero ¿qué es lo que ocurre? En el caso que compartí ahorita de la madre o de los hermanos Juan y Santiago, que le piden al Señor tener cierta posición en su reino, en el caso de Mateo pareciera que la mamá es la que está pidiéndole al Señor Jesús esta posición para sus hijos, y en el caso del Evangelio de Marcos pareciera que son ellos los que acudieron nada más ante el Señor. Lo que está pasando es que en ambos casos es cierto. Entonces, lo anterior nos hace considerar que el que hace algo por medio de otro, lo hace también por sí mismo. Y esto lo vemos en derecho penal, cuando en un delito es culpable no solo el autor material, sino también principalmente el autor intelectual. Vayamos entonces al pasaje que nos ocupa en esta ocasión. Y este pasaje lo vemos en dos evangelios de los sinópticos. En el primer caso, en Mateo capítulo 8, entre los versículos 5 y 13. Y en el segundo caso, el evangelio de Lucas, en el capítulo 7, entre los versículos 1 y 10. Veamos entonces qué dice Lucas capítulo 7, entre los versículos 1 al 5.
Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mateo 8, en los versículos 5 al 7, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Vemos en Lucas 7:6: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Mateo 8:8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vemos en Lucas capítulo 7, entre los versículos 7 al 9: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lucas 7:10 dice: y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Mateo 8:11 y 12 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Como vemos, pareciera que se están contradiciendo los dos pasajes, pues vemos que en Lucas da a entender que fueron unos enviados, unos ancianos, quien el centurión había enviado al Señor para hacerle esta petición, cuando en Mateo da a entender que fue el centurión el que se acercó al Señor para decirle esto. Pero como ya observamos en los pasajes que antes compartimos, lo que da a entender la palabra es que esto se hizo como si él hubiera ido a verlo en persona. Pero de cualquier manera entendemos ahora cuál es la aparente contradicción entre lo que se dice en un evangelio y otro con respecto a este pasaje. Entonces vamos a ver por partes este pasaje para qué es lo que podemos percibir de lo que aquí se dice. ¿Qué es un centurión? El centurión era un capitán del ejército romano, y literalmente centurión significa jefe de 100 soldados. Este centurión era un oficial militar que probablemente tenía a su cargo el cuartel local de las tropas romanas que ocupaban Tierra Santa. Como podemos entender, la relación entre los oficiales romanos y el pueblo judío, pues obviamente no era de lo mejor. Entonces, el centurión pudo haber tenido muchos pretextos que se interpusieran entre él y la misericordia del Señor Jesucristo, que le pudieran o que le impidieran acercarse a él. Y estos pretextos pudieran ser su orgullo que pudiera haber tenido, la duda que pudiera haber tenido también acerca de si el Señor podía sanar a su siervo, el dinero que él tenía, la distancia que pudiera haber entre el lugar a donde él moraba y el lugar a donde se encontraba el Señor, el tiempo que pudiera tener que disponerse para dedicarle e ir o poder tener el contacto con el Señor para que hiciera caso a su petición de poder sanar a su siervo.
o la autosuficiencia que pudiera él manifestar también, o su poder o su nacionalidad. ¿A ti qué te aleja de Cristo? ¿Qué pretexto tienes para no acercarte a Él? Vemos entonces que en Lucas 7, 2 y 3 dice: y el siervo de ese centurión, a quien él quería mucho, estaba enfermo y estaba a punto de morir. Entonces dice el versículo 3 que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos judíos, considerando él que era más fácil que entre judíos pudieran tener ese acercamiento. Y los envió para que, rogándole, él viniese y pudiese sanar a su siervo. Entonces, como veíamos acerca de los pretextos que él pudo haber tenido, o que él hubiera podido haber tenido con respecto a su posición ante el pueblo de Israel, vemos que fue más el aprecio que él sentía por su siervo, y por eso se atrevió a pedir la ayuda al Señor Jesucristo para poder sanar a su siervo. Entonces era grande el afecto que le tenía, porque bien podía haber, él pudo también decidir quizá pues que fuera desechado ese siervo y que le trajeran otro. Probablemente ni siquiera era romano ese siervo, entonces no hubiera sido para él imposible hacer un cambio. Sin embargo, le preocupaba la salud de su siervo, y por eso se atrevió a solicitar la ayuda del Señor para que fuera sanado su siervo. Ahora, dice el versículo 4 y 5 de Lucas 7 que esos ancianos que el centurión había enviado ante el Señor para rogarle que le concediera sanar a su siervo, esos ancianos le hacen ver al Señor que ese centurión amaba a la nación de Israel, y que por ese amor que él sentía hacia la nación de Israel, también les había edificado una sinagoga. Entonces, vean cómo ellos, estos ancianos judíos, están poniendo un argumento que probablemente motivara al Señor Jesús a que fuera a sanarlo. Pero obviamente el Señor no se estaba enfocando a que porque les había edificado una sinagoga, por esta razón iba a ir, sino más bien ahorita vamos a ver cuál fue la razón que lo movió a sanar a su siervo de este centurión. Pero también podemos ver otros casos de centuriones que se sintieron atraídos hacia la fe, y esto lo podemos ver por ejemplo en Hechos 10, 1 y 2. Dice la escritura que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y quizá el centurión al pie de la cruz también es otro caso, y eso lo vemos en Lucas capítulo 23 entre los versículos 44 al 47, a donde dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y ese pasaje se está refiriendo a la crucifixión del Señor. Dice en los versículos 45 al 47: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces, vemos que hubo más casos de romanos, y en este caso resalta que se tratara de centuriones que se acercaron a la fe por lo que vieron. En Mateo 8:7, el Señor Jesucristo está manifestando que Él iría y que sanaría a ese siervo de este centurión. No obstante, el centurión había mandado a unos de sus amigos ante el Señor para decirle que no se molestara
en ir y entrar en su casa, pues decía no ser digno de que entrara bajo su techo, sino que solamente dijera la palabra y él estaba seguro de que su siervo iba a quedar sano. Pero también da la razón de por qué creía esto. Entonces, cuando el centurión primeramente está diciendo que no es digno de que el Señor Jesucristo entrara a su casa, él está mostrando signos de humildad, pero aparte está tomando en cuenta su autoridad del Señor y manifiesta como ejemplo lo que dice en Lucas 7:8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y aquí está manifestando el centurión que entendía dos cosas con respecto al milagro que sabía que el Señor Jesucristo iba a hacer. Primero, que podía sanar de lejos, es decir, no tenía que estar presente. Y en segundo, el milagro no dependía de la fe del criado, pues el que estaba pidiendo la misericordia era el centurión con respecto a que fuera sanado su siervo. Entonces, como no dependía de la fe del propio criado, entendía así el centurión romano, que dependía de la autoridad del Señor Jesucristo y obviamente basado en la fe del propio centurión. ¿Y cómo expresa su confianza el centurión? Y le hace saber al Señor que siendo él un oficial bajo autoridad superior a él, pero a la vez él estando en posición de tener autoridad sobre 100 soldados, sabía dar y recibir órdenes, y confiaba también que el Señor Jesucristo tenía la autoridad sobre esa enfermedad que tenía su siervo, de modo que podría mandarla como si fuese una persona y obedecería a la orden y a la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí una diferencia entre el milagro que hace el Señor Jesucristo para el siervo del centurión en relación con el leproso. Pues el leproso confiaba en que el Señor Jesucristo tenía poder para sanarlo. De lo que no estaba seguro era de la disposición del Señor para que pudiera sanarlo. A diferencia de él, de este judío, el centurión romano en cambio confiaba en el poder del Señor Jesucristo para sanar a su siervo y tampoco cuestionó su disposición para hacerlo. Entonces, en estas circunstancias, el centurión estaba manifestando una fe extraordinaria, porque eso lo dice cuando menciona a él: solamente di la palabra y mi criado será sanado. Ante estas circunstancias, ¿qué es lo que dice el Señor? Dice Lucas 7:9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, no se está refiriendo nada más a las personas que había sanado, sino que se está refiriendo a toda la nación de Israel. Y vuelvo a leer esa parte: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y por esta razón, dice Mateo 8:13, entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Es decir, conforme a la fe que tú manifestaste, así va a ser obrado el milagro. Y obviamente el siervo de este centurión fue sanado, porque termina diciendo el versículo: y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces vemos que en esta parte del pasaje que nuestro Salvador Jesucristo se maravilla ante una fe tan grande como la que estaba manifestando el centurión. Y era una fe tan grande, sobre todo tratándose de un gentil, es decir, de alguien que no era judío. Mas sin embargo estaba confiando en la persona y en la autoridad y en el poder del Señor Jesucristo para cumplir esta petición que él estaba haciendo. Pero ¿qué más es lo que dice el Señor ante los que estaban junto a él? Dice Mateo 8, 11 y 12:
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que estaba manifestando el Señor? Que habría un castigo a la nación de Israel por su incredulidad. Entonces aquí en estos dos versículos el Señor Jesucristo estaba dando a entender que muchos judíos que podrían ser parte del reino de Dios quedarían excluidos por su falta de fe, pues estos estaban muy arraigados en sus tradiciones religiosas, al grado de que esto les impedía aceptar al Señor Jesucristo y no creer en su mensaje de salvación. Y entonces asimismo está diciendo Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí el oriente y el occidente representan los 4 puntos cardinales de la tierra. Toda la gente que es fiel a Dios se reunirá en ese banquete del Mesías, pero los judíos que habían cerrado sus oídos a las palabras del Señor y que habían endurecido su corazón, aún viendo los milagros que Él había hecho en Tierra Santa, obviamente no serían partícipes de esta celebración. Y entonces, ¿qué es lo que les espera? Dice el versículo 12 de Mateo 8, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el lloro? Porque estarán recibiendo un castigo por la eternidad. ¿Y por qué el crujir de dientes? Porque les dará coraje de saber que ellos habían sido la nación que el Señor había escogido para engrandecer el nombre ante las naciones de la tierra, para darlo a conocer, para dar a conocer su mensaje de salvación. Y sin embargo, ellos verán que esa comisión entonces le fue cedida a la iglesia que se ha encargado de compartir el Evangelio. Entonces, no estamos diciendo que la nación de Israel haya sido desechada completamente. ¿Por qué? Porque es su pueblo de Dios y solamente Dios ha dado lugar a que la iglesia sea quien esté difundiendo ahora la palabra, pero esto es para darle celos a la nación de Israel y que pudieran hacer también ellos lo mismo. Compartir la palabra, compartir lo que Dios ha hecho por ellos y lo que Dios ha permitido para que todos seamos bendecidos por la promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo: y en ti, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Pero no hablando en general, sin excepción, sino que obviamente esa bendición la recibiría quien creyera a su palabra, quien creyera al Evangelio. Porque si recordamos, la simiente de Abraham no se refería propiamente a que iba a ser a través de sus hijos esa bendición, sino a través del Señor Jesucristo. Porque Él es el que iba a traer la salvación para toda la humanidad, siempre y cuando la gente creyera en ese mensaje de salvación, la gente creyera en su sacrificio en la cruz del Calvario para poder obtener del Señor su misericordia, el perdón de sus pecados. Y también vemos en ese sentido que los israelitas o el pueblo judío, como descendientes de Abraham, creían entonces que iban a formar parte de su familia. Entonces, cuando estaba ejerciendo su ministerio Juan el Bautista, él había dado argumentos para ser desmoronada esa confianza en la filiación por descendencia con respecto a Abraham. Y vemos que dice en el Evangelio de Lucas capítulo 3, entre los versículos 6 al 9, y verá toda carne la salvación de Dios, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento,
Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y obviamente aquí está hablando de un castigo por la eternidad en el infierno. Entonces, los verdaderos hijos de Abraham son los que tengan fe como la del centurión y como la del propio Abraham, y a ellos se refiere cuando dice la Escritura que vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Bien, como hemos visto de nueva cuenta en este pasaje, otra vez lo que está obrando para recibir la misericordia del Señor es la fe, y esa fe fue la que manifestó este centurión para que su siervo pudiera ser sanado. Y al respecto, por eso hace énfasis el Señor Jesucristo, cuando está diciendo en Lucas 7:9, que al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Entonces, ¿qué es lo que espera de ti el Señor Jesucristo para que tú puedas recibir sus bendiciones, para que tú puedas recibir su misericordia? Es tu fe. Entonces tenemos que recordar para ello lo que dice Hebreos 11. Primero en el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que nosotros tenemos que creer lo que Dios promete, teniendo la certeza de que Dios lo va a cumplir. Y en el versículo 6 también de Hebreos 11 dice la palabra que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tú quieres agradar a Dios, lo que Dios espera de ti es tu fe. Y sigue diciendo el versículo de Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Él existe, que Él es Dios y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, como hemos visto en los milagros que hemos compartido, la manifestación de la misericordia de Dios se ha dado a través de la fe que manifestaron las personas que con esa fe se acercaron al Señor para pedirle su favor. Y Dios obviamente correspondió a esa fe y obró milagros y sigue obrando milagros y sigue dando bendiciones, pero a todo aquel que se acerca con fe. Entonces, como vemos en este pasaje, quien tuvo fe para acercarse al Señor fue el centurión. En ocasiones hay personas que se acercan con nosotros y nos piden que oremos por ellos, que elevemos una oración para que Dios los saque adelante de las circunstancias que están teniendo, o ellos, o algún familiar, o algunas personas que ellos conocen. Entonces, la misma oportunidad que Dios nos da a nosotros es abierta para todo el mundo. Dios espera que tú te acerques personalmente, que tú tengas ese acercamiento con Él. Y entonces Dios dice en su palabra que Él no te va a desechar. Pero ¿qué tienes que hacer? Acercarte con fe. Haz a un lado tu temor, haz a un lado los pensamientos que están obstaculizando que tú tengas ese acercamiento con Cristo, porque Él espera recibirte. Y tú verás lo que grandemente Dios va a hacer en tu vida y a través de lo que Dios permita, porque Dios va a manifestar su bondad y su poder a través de lo que Dios quiera hacer en ti y a través de ti. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer primero para tener ese acercamiento ante Dios? Obviamente tienes que creer primero en el Evangelio para que tú tengas un nuevo nacimiento, para que seas parte de sus hijos, para que seas parte de su familia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer que el Señor Jesucristo vino a pagar por tus pecados hace 2000 años y que esa obra de redención que Él protagonizó en esa cruz del Calvario, Él puso de por medio su vida para que tú pudieras ser perdonado y puedas tener un gozo y
y una paz eterna en su presencia cuando ya no te encuentres en este mundo. Dice el libro de Romanos en el capítulo 10, a partir del versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, que es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿quieres tener las bendiciones que Dios da? ¿Quieres tener el perdón de tus pecados? ¿Quieres tener la certeza de que cuando ya no estés en este mundo te encuentres delante de la presencia de Dios? Y evitar un castigo por la eternidad solamente por no haber creído en que el Señor Jesucristo vino a pagar por los pecados de ti y de todos, pero que obviamente esto no va a aplicar para los que no quieran creer en esta obra de redención que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo te invito a que si no has tenido este acercamiento, o que si tienes duda acerca de tu salvación porque ya en alguna ocasión hayas hecho una profesión de fe, pero no has tenido la seguridad de que esto haya sido así, yo te invito a que en esta ocasión, si Dios ha hablado a tu vida, inclines tu rostro, cierres tus ojos y le digas esto a Dios. Señor, Dios Todopoderoso, me reconozco pecador delante de ti. Sé que no soy digno de acercarme a ti, pero también dice tu palabra que quien se acerca a ti, tú no le echas fuera, tú no lo rechazas. Señor, sé que mis pecados me condenan a un castigo por la eternidad en el infierno, y yo no quiero ir allí. Tu palabra me está dando la oportunidad de que mis pecados sean perdonados, y yo te ruego, Señor, que así sea, pues en mi corazón creo y con mi boca te lo estoy manifestando, Señor, que el Señor Jesucristo hace 2000 años vino a este mundo a pagar por mis pecados, a ser crucificado en esa cruz, y al ser derramada toda su santa sangre en esa cruz, y por la aflicción que Él sufrió en su cuerpo, en sus llagas fueron puestos mis pecados y mis enfermedades como las de todo el mundo. Y yo he creído en ese sacrificio, he creído en esa obra redentora. La palabra dice que el Señor Jesucristo murió en esa cruz del Calvario porque Él entregó su vida. Pero al tercer día, después de haber sido sepultado, Él resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. Yo creo en eso. Señor, te ruego que me des un nuevo nacimiento, que permitas que tu Santo Espíritu more en mi corazón y que limpies mi mente y mi corazón de maldad y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, puedes mirar mi corazón y saber que esto es así, que yo lo creo y lo estás escuchando con mis palabras y sabes que es verdad lo que te estoy diciendo. Señor, sé que ahora tú me has perdonado y que ahora me has hecho parte como uno más de tus hijos. Me has hecho parte de tu familia como uno más de tus hijos. Gracias por esa gran bendición. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por darme la redención. Te agradezco, te doy la gloria y la honra, Dios Todopoderoso, reconociendo al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, en el glorioso nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Bien, si tú has creído en tu corazón
estas palabras que le has dicho hoy a Dios y Él ha mirado que esto es así, ten la seguridad de que Dios te ha perdonado y de que ahora eres uno más de sus hijos. Y le rogamos a Dios que te guíe en tu vida, en este mundo, hasta en tanto Él te llame a su presencia. Y nos gozamos contigo de que hayas hecho esta decisión. Bien, vamos a agradecerle al Señor por este tiempo con una oración. Señor, gracias por la enseñanza que hoy nos has dado a través de tu palabra y una vez más nos has mostrado que es la fe la que permite que obre tu misericordia en las personas y que no es una decisión soberana de tu parte el que estés eligiendo a personas para tener la salvación y que a otras las hayas o estés destinando para una condenación de castigo eterno en el infierno. Tu palabra es muy clara y nos muestra que la fe nos acerca a esa misericordia que de ti recibimos. Señor, gracias por darnos esa preciosa oportunidad, pues no podemos tener de nosotros mismos ningún mérito que pueda contribuir a nuestra salvación, porque tú has hecho toda la obra de redención. Señor, gracias por esta enseñanza, por esto que hoy nos has dejado en nuestra mente y en nuestro corazón para compartir también a otros. Gracias te damos y te honramos, Señor, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.